Bueno, y algunas de estas noticias que dábamos, que actualizábamos, dan cuenta de, crímenes que están conmoviendo a la sociedad uruguaya en las últimas semanas. Bueno, para darle una mirada, una reflexión desde la criminología, es que recibimos esta mañana al doctor Germán Haller, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Bienvenido nuevamente a Arriba Gente, doctor. ¿Cómo anda? Muchas gracias, muy bien, estupendo. Bueno, se empezó a notar, digamos, el cambio en el modus operandi de los crímenes, de los delincuentes en Uruguay. Asistimos, por ejemplo, hace algunos días a ir encontrando miembros de un hombre que fue descuartizado. Aparentemente, todavía no se sabe a ciencia cierta si está vinculado al narcotráfico. ¿Se nota un cambio, digamos, en las tendencias o el tipo de crímenes que ocurrían en nuestra sociedad? Sí, sobre todo el cambio se está notando en el sentido de que está llegando mucho más a conocimiento, en el sentido de que este tipo de hechos que podían pasar se veían más aislados, más diferidos en el tiempo. Aunque sea espantoso, uno tiene que manejar esta información con cierta objetividad, pero siempre es todo muy sensible. Cuerpos descuartizados toda la vida han aparecido. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es quizás una mayor frecuencia, y eso enseguida automáticamente tiene que llevarnos a plantearnos, seguramente lo hace la policía a nivel de investigaciones, inteligencia, si lo que estamos teniendo además es más posibilidades de hallazgos o más cantidad de delitos, porque no necesariamente puede haber más nivel de hallar restos humanos, o no solo estos restos humanos, sino de cuerpos en general enteros, aunque no estén destruidos, porque es verdad que el homicidio es un delito que suele ser mucho más visible que otros, por ejemplo, con respecto al hurto, la rapiña o la estafa o los delitos informáticos. El homicidio integra menos la cifra negra, pero en realidad siempre hay una gran cifra negra de criminalidad, es decir, un campo en el cual se cometen delitos pero no son denunciados, no son captados, nadie se entera, o por distintos factores que son muchos, no llegan a conocimiento ni de la policía ni de la justicia. Entonces, el homicidio siempre es una franja un poco más reducida, pero no quiere decir que no haya cifra negra de criminalidad. Puede ser homicidios desde cuestiones familiares, ámbitos más distantes en la sociedad, personas que desaparecen y que nadie se entera ni que desaparecieron, o que sí se dan por desaparecidos, pero que no están integrando cifras de homicidios o por lo menos de investigaciones o pesquisas por ello. Entonces, claro, en la medida que esos restos puedan aparecer más, puede estar indicando, no lo sabemos exactamente ahora, puede indicar más homicidios realmente o puede significar el hecho de que se estén mostrando. Hay otro factor, creo yo, de incidencia, todo siempre hablando un poco con cierto margen especulativo y no como verdades reveladas. También obedece a una expresión subcultural, es decir, da la impresión de que estamos asistiendo a determinadas expresiones de subculturas criminales, que en Uruguay no eran frecuentes, no digo no existían, sino que no eran frecuentes, y que en cambio uno los podía ver en los grupos de las maras, en Guatemala, El Salvador, con extensión Honduras, obviamente, o su equivalente en México, y uno dice, pensando en Centroamérica, pero por supuesto que en Brasil, por supuesto que en Paraguay también, en Argentina, Uruguay era ajeno a ese tipo de expresiones. Entonces, esos son parámetros a tomar en cuenta, lo subcultural, que sean expresiones, mensajes, que se dan a través de estos crímenes horrendos, horrorosos, sin perjuicio de que tampoco podemos descartar un incremento también en los hechos, es decir, que se esté desplazando todo, entiéndase que efectivamente haya también más homicidios. Ahora, Haller, usted hacía referencia a lo poco que podemos llegar a conocer, que es una de las especulaciones que se maneja desde la criminología, por lo pronto. ¿Se puede estimar algún porcentaje de lo que conocemos y de lo que realmente puede llegar a pasar? Se puede hacerlo con un margen de riesgo considerable, por supuesto, es lo que trabajamos mucho en criminología, haciendo análisis. Claro, en el delito de homicidio lo que voy a decir es que hay que saber tomarlo por los costados, es decir, encuestas de victimización, porque al muerto no lo van a entrevistar, pero sí encuestas de victimización respecto de personas allegadas, cercanas, también autodenuncias. Uno dice, bueno, pero ¿se va al individuo a denunciar? No, son autodenuncias en el sentido anónimo, totalmente, con la garantía absoluta por parte del encuestador, que muchas veces se hace incluso en situaciones de reclusión de personas. Es un trabajo que hace algo mucho cuidado. ¿Y de qué porcentaje hablamos aproximadamente? No, es relativo. Yo no me animo a decir cifras así porque
en realidad, en el caso, por ejemplo, vamos a ponerlo con otro delito. En el caso del hurto, que es el rey de los delitos, no por la gravedad, sino por su comisión en el mundo, y sigue siéndolo. En el caso del hurto, es muy difícil que en una sociedad se conozca más del 8 o el 10% de lo que pasa realmente. En el caso de la rapiña son cifras más o menos similares, se conoce más por el hecho de la violencia, pero también hay mucha gente que deja o ha dejado de hacer las denuncias por la rapiña porque de repente lo ha sufrido varias veces. Lo pueden ver ustedes a veces en las notas cuando van a un lugar y ven que en un almacén, un lugar, lo asaltaron 2 o 3 veces. Si en la cuarta o en la quinta no hubo lesionados ni nada que trascienda al delito de rapiña, no es de descartar en muchos casos que la persona no efectúe ni siquiera la denuncia, salvo para cobrar el seguro o cosas por el estilo. Eso en cuanto al hurto de la rapiña. En el homicidio, esa cifra que estoy diciendo seguramente no es así. Entonces, yo qué sé, es difícil en Uruguay porque no tenemos ese tipo de encuesta, por lo menos yo no tengo conocimiento, no he visto que se hagan ese tipo de trabajos de campo de investigación que requiere gente calificada, que tiene que estar fuera de las especulaciones de tipo político y todo lo demás, porque de alguna manera puede dar para inconvenientes. Después sí que llegue lo político como corresponde, pero primero hay que hacer un trabajo científico a fondo, y yo creo que en Uruguay está faltando, sinceramente. Y los que hemos hecho estudios de este tipo han sido a través de instituciones, sea universitarias o privadas o lo que sea, pero claro, hay que contar con medios importantes y recorrer todo el país. No es simplemente Montevideo, el interior tiene una gran criminalidad hoy día, desde hace años. Y que a veces difiere, ¿no?, a lo que ocurre en Montevideo, ¿no? Se dan matices, sin duda. Zona de frontera es peor. Depende para qué delitos. En algunos delitos hay mucho más y en otros hay menos, depende. Bien. Doctor, usted mencionaba el tema de las maras. Recuerdo que hace algunos años en el gobierno anterior, quien era el jefe de la policía, Mario Layera, bueno, hizo como una proyección de lo que podía pasar con el crecimiento y el desarrollo del narcotráfico en nuestro país, y todos nos agarramos los pelos cuando leímos eso. ¿Se está dando eso? ¿Se empezó a dar eso? Me refiero, por ejemplo, a este caso que se lo está vinculando ya, hay algunas pistas, se lo vincula al narcotráfico. Por supuesto que puede ser, pero yo diría antes. Yo creo que esto ya se ha instalado hace un par de décadas. Lo que pasa es que fue un proceso paulatino. Uruguay, en lo bueno y en lo malo, es un país en el que todo llega tarde en general, ¿no? Todo no, pero muchas cosas llegan tarde. Y en fenómenos de la criminalidad también. Es decir, en Uruguay, por ejemplo, los llamados denominados secuestros express demoraron mucho en llegar, y cuando llegaron, en términos generales, y afortunadamente y por buen trabajo también policial, no funcionó mucho. Acá no es una criminalidad que haya predominado, pero ustedes recordarán que tuvo un momento de auge hace unos años. Pero fueron pocos casos. Fueron pocos, pero parecía ser un indicativo, como podría ser esto que estamos viendo ahora, era un indicativo, y sin embargo llegó por lo menos 15 o 20 años después de lo que estaba instalado en los países de la región. Es decir, que sí puede ser lo que tú me decías, Lorena, puede ser que sea expresión de ese fenómeno que se había anunciado, pero es que antes de anunciarse ya sabíamos que en parte estaba. Sí, y es más difícil de combatir porque va generando como redes invisibles, ¿no? Exacto. Gente que vive de eso, se esparce como agua, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, tiene reglas muy violentas que nos horrorizan y que le quitan calidad de vida a todo el mundo, porque un día y otro también informamos, por ejemplo, de esos tiroteos que se dan en barrios, que muchas veces son cerca de lugares. Centros educativos. Sí, hay centros educativos, ha habido personas que no tienen nada que ver heridas, tiroteos a casas que a veces se equivocan. ¿Es eso lo que estamos viviendo? Es que ahí ha habido un cambio también cultural dentro de la propia criminalidad. Es decir, la idea de que nos preocupe, como es lógico, que haya disparos, tiroteos cerca de un hospital, sanatorio, centro de enseñanza o de niños u hogar de ancianos, lo que se quiera, esos ámbitos que nosotros entendemos que deben estar más recoletos, más protegidos, obedece en buena medida a que ese tipo de valores de cuantificar dónde se va a llevar a cabo la criminalidad del delincuente tampoco lo está especulando hoy día. Es decir, en otra época, por supuesto que han existido tiroteos entre ampones, delincuentes en la década del 40, del 50, del 60, para no hablar todo el periodo después de dictadura. Es decir, claro que los hubo, pero en general, incluso esa gente cuando iba a llevar a cabo el equivalente a un ajuste de cuentas, una venganza o lo que fuere, también escogía el lugar. Y eso ahora no.
Es decir, le da prácticamente igual, es decir, no hace un cálculo de no voy a atrapar a esta persona o matarla acá, sino en otro lugar, porque acá puede haber niños o puedo lastimar a terceros. Eso es un cambio cualitativo que viene desde lo cultural. Ahora, Aler, si como director del Instituto de Derecho Penal de la UDELAR tuviera que hacer un estado de situación de la criminología en nuestro país, hoy 2022, ¿qué sería? De la criminalidad, más que de la criminología. De la criminalidad, perdón. Sí, no, está bien. No, me quedé pensando en lo de criminología y hay un montón de cosas para hacer. No, desde el punto de vista de la criminalidad, y Uruguay se va adecuando al mapa regional. Eso es lo primero. Más allá de que haya habido ciertos cambios en la actuación policial, ha habido algunas mejoras, otras que no, pero eso es un terreno más especulativo. Lo que quiero señalar es que a veces hay una imagen que en criminología procuramos desmitificar, la idea de que estrictamente un buen accionar policial inequívocamente implica menos criminalidad y a la inversa. Hay una cierta proporción, pero no es tan así. Se puede tener una magnífica policía, para no poner ni siquiera ejemplos uruguayos, España tiene una de las mejores policías del mundo. Pero depende de las zonas también. Depende de las ubicaciones. Y cuando digo las zonas, no solo del cuerpo policial, que pongo el ejemplo de España porque lo conozco muy bien. No solo desde el punto de vista de la actuación policial, sino de cómo es la conexión entre los ciudadanos, las características de los ciudadanos respecto del vínculo con la policía. Entiéndase, cuando nosotros enfrentamos en Uruguay un fenómeno claramente creciente de criminalidad, con algunos altibajos, con la pandemia hubo una bajada, también por una actuación policial, bueno, todo lo que se quiera, pero es una bajada que parece indicar en algunos aspectos, yo no pretendo con esto ofender a nadie, pero criminológicamente está claro que hay ciertos niveles de criminalidad que ya tienden por lo menos a elevarse. ¿Qué es lo que ha pasado en Argentina? ¿Qué es lo que ha pasado, ya que mencioné España, en España? Lo que ha pasado... Brasil no lo cuento mucho porque vieron que el tema pandemia fue muy sui generis, pero en Chile y otros países. Entonces, si se genera la imagen, para mí equivocada, de que hay un correlativo exacto entre policía y delincuencia, le estamos cargando también toda la tarea al policía. Y no es justo con él. Es decir, primero a destacar es que el policía debe hacer un trabajo eficiente de prevención, represión, ejercicio correcto de la autoridad con los parámetros legales que le dé el legislador, pero no se puede pretender o cifrar en él toda la expectativa de que con eso vamos a vivir todos en un mundo de paz y de armonía y de seguridad, porque no es verdad. Y con el tema legal... No ha sido nunca en la historia de la humanidad, quiero aclararlo. Otra dimensión de esto es el tema legal, ¿no? Las leyes que van acompañando o intentando hacerlo, ¿no? La evolución del delito y que, por ejemplo, en Uruguay tampoco se ve muy representado, ¿no? Porque se habla de inflación punitiva, ¿no? Cada vez las penas han sido más severas, sin embargo, no ha tenido una repercusión directa en la disminución de los delitos. Bueno, va a depender quién interpreta. Algunos te van a decir que sí, que ha habido una repercusión directa y yo respeto, pero no comparto, pero soy leal en esas cosas. Es decir, entiendo que si se ha, por ejemplo, establecido una serie de normas en la LUC y disposiciones anteriores, porque parece todo centrarse el punitivismo uruguayo en analizar la LUC. Y no, el punitivismo uruguayo comenzó claramente en 1995 con la Ley de Seguridad Ciudadana, han pasado distintos gobiernos, de distintos colores. La etapa de los 15 años del Frente Amplio tuvieron unas cuantas leyes fuertemente punitivistas, como el caso de un tramo de la ley respecto de género y de violencia contra la mujer. Hay un tramo en la parte penal, otra parte está muy bien, pero en la parte penal nos da serios problemas operativos. Tuvimos una ley extremadamente punitivista en lo relativo al lavado de dinero y podríamos seguir con cada administración. Uruguay va por ese camino que tú señalás y el resultado, hay quienes piensan que es bueno. Los técnicos en general, o por lo menos los que yo más trato, conozco y también desde mi perspectiva, es que no. La ley penal no es la panacea contra el delito. La ley penal debe acompañar, se puede discutir si hay que aumentar o disminuir una pena o qué tipo de tratamiento dar. Esas son discusiones que van al costado, que son importantes, pero están todo en un grupo de actividades. Es decir, hay que trabajar mucho más en aspectos sociales, ya que tenemos un problema cultural de que el delincuente está dispuesto a llevar a cabo cualquier conducta en cualquier lugar. También tenemos que educar para poner, aunque sea ese mínimo de barreras. Ahora, ¿estamos a tiempo todavía como sociedad? Siempre se está a tiempo, porque hay que hacer un poco de historia, ¿no? Uruguay tiene una historia
muy linda de contar, no se puede acá en un programa así de televisión, pero es divina de contar la historia de un Uruguay duro, pendenciero, de matreros, aquel Uruguay del siglo XIX. Pensemos Uruguay a partir de 1825 para ser nuestro país, porque iríamos más atrás, pero de 1825 a comienzos del siglo XX estuvimos prácticamente 100 años entrando y saliendo de campos de guerra, y los soldados, aquellos soldados que no eran profesionales, sino gente de campo y gente avesada en el uso de armas, cuando no había guerra, ¿qué hacía? Y algunos trabajaban, y otros eran chorros, eran ladrones, otros eran delincuentes que asolaban los caminos, y por eso se mantuvieron controles de seguridad en los cinturones de Montevideo, por ejemplo. El famoso ejido era la distancia del cañón, de lo que llegaba desde la fortaleza. Y no solo era por invasiones posibles, sino también por la delincuencia. Y también tuvimos las famosas cuadrillas, de donde viene el delito de asociación para delinquir, los grupos que asaltaban a las carretas. Ahora, ¿eso igual es comparable al narcotráfico, por ejemplo, al negocio de la droga, con la dependencia que genera? Pero sí a la criminalidad. Lo que quiero decir es que aquel Uruguay fue un Uruguay de una violencia mucho mayor que la actual, donde además era casi la ley del revólver, no había casi nada. ¿Cómo atacó y cómo resolvió bastante bien Uruguay en forma ejemplar en Latinoamérica y en el mundo? No fue aumentando las penas ni generando más derecho penal, fue disminuyéndolas, eliminando la pena de muerte, porque parecía ser una suerte de toma y daca, eliminando la prisión perpetua, poniendo las penas más benignas. A la gente a veces no le gusta que se diga así, pero técnicamente es verdad. Las penas más benignas, ¿por qué? Porque ya se sabe que no es la pena el factor criminopelente. Sí tiene que acompañar en una resocialización, reeducación y tratar de mejorar. Entonces, aquel Uruguay no lo podemos trasladar al de hoy. Sería ilusorio, ha cambiado todo, la tecnología, nuestra forma de ser, nuestra cultura, pero a veces tenemos que aprender un poco de nosotros mismos, es decir, ¿cuál fue la apuesta de aquel Uruguay? Y bueno, la apuesta de aquel Uruguay fue lo educativo. Y entonces, por ejemplo, aquel Larrañaga, en su momento, cuando el presbítero Larrañaga, cuando una de las principales obras sociales que nos legó fue la creación de la universidad, para que llegue la cultura a mucha más gente, pero no a los adinerados que podían ir a estudiar a Lima, a Córdoba, o a España, a las universidades, sino aquí. En fin, yo sé que hay muchísimas cosas para hablar sobre eso, pero sobre todo lo que quiero destacar es que si bien las recetas antiguas no se pueden adaptar exactamente, podemos aprender nosotros mismos. Ahora también existe la importación de delitos, ¿no? Claro. Un poco también volviendo al tema del narcotráfico, al modo de operar de otros países, como tú mencionabas. Ya para cerrar, ¿qué caminos debería recorrer Uruguay? En esta charla algunos puntos has marcado, ¿no? Tener mejor información, más analizada. Obviamente hay un trabajo para hacer en cárceles, eso a nadie le queda dudas. ¿Por dónde debería, digamos, dar los primeros mojones? Para mí habría que arrancar primero con un estudio científico a fondo. Uruguay tiene excelentes científicos. Tendría que haber grupos de trabajo de tipo científico, serios, responsables, que no estén mirando que cada 5 años elegimos. Claro, que sean, por lo menos que no pertenezcan a un partido político, estar identificados. Todos pertenecemos a... Está bien, bueno, pero digo, siempre termina votamos. por ese Muchas lado, veces nos arrepentimos, pero votamos. Bueno, pero últimamente pasa eso, si estás de este lado es una cosa así, ¿no? Ese es un gran problema, y los que estamos en esto y nos exponemos lo sabemos muy bien. Porque en una época se nos tilda de una mano y en la otra, de acuerdo a quién gobierna. Y uno realmente no mira las manos en ese sentido. Técnicamente no, luego en nuestra vida personal, cotidiana, como cualquier persona, somos hinchas de un cuadro de fútbol y nos gusta un partido, un líder, lo que sea. Pero cuando hablamos como técnicos, no. Es como si ustedes, lo mismo como ustedes como periodistas. Por supuesto. Entrevistarán a una persona que les caerá mejor o peor, pero van a tratar de no traslucir por lo menos un factor negativo. Se han portado muy bien conmigo en ese sentido. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Cerramos por aquí entonces el diario. Siempre nos quedamos cortos, ¿no? Porque son temas que intentamos elevar la mira y que hay un montón de aspectos para de abordar. Resolverlo en pocos minutos, pero bueno, por lo menos avanzamos un poquito más en el debate. Esta es una casa a la que quiero mucho y que trabajé años aquí además. Lo sabemos y además nos encanta recibirte hoy en día también. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el doctor Germán Haller, quien es director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. 9 de la mañana, 23 minutos.